Hola, hola, ¿sí? Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí se escucha. Bueno, nada, un privilegio nuevamente de poder estar en este lugar. Sí, saludamos a los que nos están viendo mediante el Facebook. Estamos aquí un poquito abrigados, estamos en pleno invierno. A los que nos están viendo de allá, del otro lado del charco, como diría, les saludamos en el amor del Señor, así donde quieran que nos estén viendo. Eh, la verdad que estamos empezando ya el segundo mes, ¿sí? Ya estamos a mediados, vemos cómo se nos va el tiempo, ¿no? Eh, Meditando en la palabra del Señor, hay cosas pequeñas cosas, siempre la palabra del Señor nos va a ir confrontando a cada uno de nosotros, nos confronta cada día, cada palabra que nos trae nuestra paternidad un domingo o que alguien comparte, nos refleja como si fuera un espejo nuestras vidas. Pero hay un pero, ¿no? Podemos decir. Hay cosas, por ejemplo, se venía a mi mente, ¿no? Decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, si tal vez algo que te ha pasado es como sacar, ¿cómo se puede decir? Una memoria digital que tú sacas una foto y te acordás. Por ejemplo, eh, cuando uno se acuerda cuando ha visto una película que le ha impactado, hasta el mismo color, la misma escena, uno la memoriza y dice, mira, esto fue así, así, y de todo lo saca, ¿viste? Y entonces inclusive yo me acordaba, decía, ¿no? Y mi tía mucho mencionaba las novelas que ella miraba. Las novelas, le engañó, lo engañó, que se quedó con la otra, pero con lujo de detalle. Ahora, yéndonos a nuestra vida real, cuando vamos a la palabra del Señor, hay cosas que no podemos succionarlo a nuestra mente de esa misma manera. Si fuéramos esa esponja para poder traerlo a nuestra mente y decirle, mira, este principio divino habla de esta manera, yo creo que nuestra vida fuera distinto, porque abrazaríamos cada principio, cada verdad en nuestra vida, y eso traería cada lugar, cada luz a mi vida, porque yo sé que estoy viviendo en lo que Dios trazó, porque la palabra de Dios es el manual de nuestra vida, y así podamos entender por dónde estoy transitando y hacia dónde voy. Entonces ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay algo que no está encajando, ¿no? Algo que no cuadra. Entonces, ¿cómo es posible que es una palabra de Dios? No es una novela, no es una película. Entonces algo falla. Entonces yo creo que cada cosa, cada respuesta a esa cosa. Por eso decía, la palabra del Señor trae un mensaje a cada uno de nosotros. Y digo, ¿cómo es posible? Porque en vez de estar avanzando en muchas cosas, a veces nos quedamos ahí y estamos ahí. Entonces hay muchas cosas que de poder aprovechar el tiempo en lo que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces hay un versículo muy conocido, entonces, de cómo poder dar el engranaje, o que primero, porque primeramente esa palabra la tiene que hacer en mi persona, en mí, porque luego el tema es yo tengo que llevarle a dónde, a ejecutarlo, porque siempre la palabra va a ser una acción, hay una acción, es dinámico la palabra. Hay momentos donde seguro que donde tengo que callar y escuchar. Por ejemplo, un versículo muy conocido, la que quiero salir, por ejemplo, a que los quiero llevar a esto. Santiago 1:19. Porque lo vamos a leer hasta el 25. Es la introducción, porque ya se van a acordar por qué hago esto. Dice de esta manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice, todo hombre, sea pronto, rápido, dice. ¿Para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos subiendo.
Dice, por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero luego el 22 dice, ¿pero qué? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a seguir subiendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vamos subiendo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La verdad que siempre lo hemos escuchado, esta palabra, es decir, sí, poder decirme a donde dice el 22, pero sea hacedores, sí, hacedores que es fácil de comprenderlo, y no tan solamente oidores, sí, de comprenderlo mucho mejor. Ahora, el tema es que yo sí es más difícil ponerlo a qué, a la práctica y vivir sobre ella. Entonces dice, por eso, si no vamos al versículo 19, dice, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que seamos rápidos en captar la palabra del Señor, como nos decía hace un momento, como mi tía captaba cada escena de la novela o cada película que nos puede quedar impactado. Seríamos así capaces de pronto de oír la palabra y guardarlo. ¿Dónde se me tiene que quedar la palabra? Aquí, en mi entendimiento. Sabemos que esa palabra me tiene que transformar a otra ¿qué? A otra nueva vida, donde esa palabra en mí se tiene que ejecutar. Entonces va a traer un nuevo cambio, un nuevo nacimiento. Por eso decía, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Tengo que nacer en mi entendimiento para poder comprender lo que me dice la palabra, Señor. Pero que tengo que ser rápido. Entonces, luego viene, dice, tardo para hablar. Ahí se puede decir, tardo para hablar en el sentido que seamos, inclusive seamos sabios, ¿no? En el sentido de poder callarnos aunque uno sabe mucho. Eso pasa en la vida natural. Uno puede saber un montón de cosas y sabemos que uno, a veces el más que sabe, se queda callado escuchando a lo que va a decir. Por eso uno puede decir que uno primero me callaré antes de hablar. Por luego dice el 21, por lo cual desechando, dice, toda inmundicia, abundancia y malicia recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Fue inicios de cada uno de nosotros. La palabra mansedumbre, sabemos que es una característica de los frutos del Espíritu, que significa manso, humilde y amable. Una palabra implantada en cada uno de nuestros ser. Aquella palabra donde uno, como decían, la ejecutamos en cada uno de nosotros, pero que tiene también que ser las demás frutos en mi ser. Tiene que verse su fruto en mi vida. No hay otra cosa, porque esa palabra implantada, esa palabra que estaba poniéndolo acá, esa es la palabra revelada, que trae un cambio en mi mente, en mi manera de pensar, en mi manera de ser, porque no es cualquier palabra que me ha sido en el día que cuando yo estaba empezando a andar en la cosa del Señor, me fue implantada en mi ser, en mi espíritu, para que esa palabra a mi vida
traería esperanza, traería paz, traería consuelo, traería fortaleza para los momentos difíciles. Esa palabra implantada, dice, recibí pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una palabra que a mí me encamina hacia el propósito para lo que yo fui creado. Una palabra donde me encamina lo que yo tengo que cumplir. Luego lo encamina hacia dónde. El 22, por eso de ahí donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Como decías en principio, es fácil de entenderlo y fácil de comprenderlo, pero más difícil de cumplirlo. Cuando leí este versículo que siempre escuchamos, hacedores de la palabra, decía Josa, ¿estás siendo un hacedor de la palabra? Como decía al principio, no es tan fácil. Cuando uno realmente creemos en un Dios que nos ha creado con un propósito, nos ha guardado, nos ha bendecido, o cómo lo estoy llevando en esta, son principios básicos donde yo me la tengo que decir, son como, tendría que ser como columnas para mi vida, para poder andar sobre ella. Porque si yo estoy siendo un hacedor, o lo contrario, no estoy siendo un hacedor de la palabra. Por eso dice, pero sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. O hay dos tipos de oidores de la palabra. ¿Sí? Entonces, al cual me dice, luego me encaja engañándoos, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces nos podemos engañar fácilmente a nosotros mismos con las propias historias o sueños que uno me puede haber creado. En primer lugar, no voy a ser ese hacedor. Es como un jalón de orejas donde me llama a hacer un clic, ese engranaje. Entonces, quiero decir, si en caso para mí no está funcionando el tema, entonces yo tengo que volver a nacer, como yo sé que, como al principio decía, que las misericordias del Señor se renuevan todos los días, todas las mañanas. Entonces vemos que entonces yo tengo que empezar nuevamente, nacer de nuevo, ir hacia esa intimidad con el Padre y ser poquito a poco ese hacedor de la palabra del Señor y no solamente un oidor. Así no me engaño a mí mismo. Ahora, si caso esta parte no voy cumpliendo, yo sé que digo, Padre, yo sé que contigo todo es posible, pero ayúdame a poder ser ese hacedor de la palabra del Señor, para poder, en vez de tal vez correr la palabra, pero andar con pasos seguros por el camino donde yo tengo que caminar y ser ejemplo ante los demás. Porque si la palabra del Señor me dice que tú eres la luz del mundo, ¿dónde está mi luz? Entonces necesitamos que cada uno de nosotros podamos reflexionar, tanto como le dije al principio es para mí, pero también a lo que nos estamos escuchando, porque son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Hay mucha gente que necesita una palabra de esperanza, pero que la puedas reflejar en tu vida primero. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, o traes una palabra, cuando vienes cambias la atmósfera, cuando tú estás acá es distinto la cosa. Entonces vemos que en mí hay algo, tampoco digamos que uno sí, pero es notable cuando hay un hijo de Dios. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Luego dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo y su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, aquella libertad que vino a nuestra vida, ¿sí? Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver en la PDT, vamos a leer Santiago 1:25. Sí. Dice, pero el contrario, dice, por el contrario, la enseñanza de Dios es perfecta y libera a la gente, pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. Vamos a retroceder un poquito, no en el tiempo. Vamos a ir a la palabra hacedores. Nos vamos a ir al Strong, por favor. Y le vamos a ir a la palabra original que está en la G4160. G4160. Nos vamos al diccionario. Sí, la palabra hacedores. 4160. Ya van a colocar. En esta parte nos dice la palabra del Señor original. Ya vas 4160. Hay unas excepciones que me gustaría rescatarlo, donde dice, vamos a subirlo un poquito. Dice aparente forma prolongada de un ser. Sí, ahí hasta ahí nomás. Donde dice, por ejemplo, podemos poner, en la original sale ser hacedores, que ponerlo en práctica. De ahí está, por ejemplo, prestar, producir, traer, redimir, tomar, trabajar. Y luego dice preparar, conducir, dice convertir, dejar. ¿Viste cómo es la palabra hacedores? Dice también redime, establece, ¿sí? Entonces, donde generalmente la palabra hacedor en mí tiene que producir, me tiene que redimir, me tiene que conducir, me tiene que establecer la palabra para que yo pueda ser ese hacedor. Y no simplemente ese, y tengo que ser ese oidor, que tengo que ir con el oído inteligente para que dicha palabra pueda transformar mi vida y encaminar a lo que yo fui llamado. ¿Sí? Entonces tiene que redimir, no simplemente el hacedor hace las cosas, sino que redime, reconduce, establece. Pero ¿de cómo viene eso? En Romanos 10:17, vamos a ver. El oír la palabra, ¿se acuerdan? Lo vamos a leer porque necesitamos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a oír, eso va a producir fe. Entonces, esa va a transformar mi vida y al mismo momento, ese me va a hacer hacedor de la palabra. Es decir, entonces yo voy a empezar
a ponerlo en práctica, porque no hay otra cosa más gloriosa que yo pueda producir esa fe. Porque dice la palabra de Dios, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe, ¿cómo voy a agradar a Dios? Entonces, ahora, si me voy al principio, tampoco voy a ser ese hacedor. Entonces necesito ser ese oidor. Puedo oír con el oído inteligente, guardarlo en mi mente, guardarlo en mi ser. Pues no lo sé. Habrá que hacer algo en el sentido, mírate, un versículo, mira, que un principio divino que la tengo que poner en mi cama y por lo menos cuando vaya a salir, que soy yo de coche, mírate, ese principio divino decía de esta manera, Padre, yo me abrazo de esa palabra y sabemos que, pues como decíamos, yo sé que la mente es fotogénica, poder captarlo, como dice, en qué versículo, en qué parte está, porque esa palabra en el momento adecuado, cuando una persona lo va a necesitar, pues lo puedo sacar y lo puedo dárselo, porque es un principio divino, es una palabra de Dios. Pero si no soy hacedor de la palabra, entonces voy a estar dando vueltas como el pueblo de Israel 40 años en el desierto y mi vida no va a cambiar. Puedo estar a un paso de la tierra prometida y voy a seguir ahí porque la palabra en mí no está haciendo efecto lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Me estoy engañando yo mismo. Me estoy engañando. No puedo engañar a Dios porque es imposible pueda engañar a Dios. Tal vez a alguien puedo engañar, sí. A alguien natural, sí, porque no me ve, no ve mi forma de pensar. Pero eso va a repercutir en mi vida natural y en mi vida espiritual. Porque no estoy siendo un hacedor de la palabra. Estoy siendo oidor. Es como dicen, me entra por un oído y me sale por el otro lado. Pero ¿cómo no somos capaces de poder ejecutar, darle esa seriedad a la palabra? Decir, mira, qué palabra, como estamos cantando hace un momento, está a tus pies, Padre. Cada imagen, si pestañó o no pestañó, el semblante que lleva. Yo creo que a veces se nos queda esa imagen de una persona cuando una persona conoce a una imagen y se te queda grabado cómo le conociste, cuál fue la primera rosa que te regaló o el anillo, cómo te sorprendió en la vida. Se nos queda grabado en la retina, en la mente. Y cómo no podemos abrazar principios divinos, que nuestra fe, en el cual para que el Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero si va acompañado de nuestra fe, por eso dice así, que la fe es el por oír la palabra y la palabra de Dios. Esa palabra es la que va a transformar nuestras vidas. Y eso va a traer una transformación que va a producir en mi vida, no simplemente, y vamos a tener que ver como los frutos, la mansedumbre y los demás frutos se tienen que ver reflejar en mi vida. Luego decía el 25, por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse, dice, bien en ella y ponerla, el 25, Santiago 1:25, en práctica. Y ponerla, el 25, vamos a volver, Santiago 1:25. Dice, más el que mira atentamente, fijamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, seamos perseverantes en ella, no siendo oidor olvidadizo, no nos olvidemos, por favor, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos no quisiéramos ser bienaventurados? Yo imagino cuando el Padre por eso decía, cuando estaba nuestro Señor Jesús en esta tierra, ahí tiene a mi hijo. Uno se siente orgulloso cuando tiene un hijo y anda en su palabra, en su verdad. Óiganle a él.
Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. No quiero cansar mucho. Bienaventurado, sabe muy bien que es doblemente feliz en lo que uno hace. Mateo 24, 44 dice de esta manera. Dice, por tanto también vosotros estáis preparados. Bueno, también entra, pero quería recalcar, vamos a leerlo desde ahí. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vamos subiendo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo halle haciendo la obra a lo que fuimos llamados. Sabemos que la venida del Señor, sabemos que va a venir muy pronto, no saben cuándo, pero el tema es que nos pueden encontrar bienaventurado cuando el Señor nos halle haciendo la obra a lo que fuimos llamados. No simplemente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Plantando la semilla que hay que plantar, llevando el fruto que tenemos que llevar. Hay mucho trabajo que hacer, mucho. Apocalipsis 22, 12. Un versículo muy conocido también, pero necesitamos que si somos hacedores de la palabra, no simplemente oidores, llevando aquella palabra a aquel necesitado, aquella gente que lo necesita, dice de esta manera: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo creo que grandes hombres de Dios, los que pasaron, dejaron huella porque han creído a la palabra, a la Biblia, entregaron su vida, misioneros, o por causa de la palabra dieron su vida, pero sabiendo que de ello también habría un fruto. El tema que en esta noche podamos ser es hacedores de la palabra, que no va a ser en vano, que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, Él dice que trae un galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El tiempo es precioso, el tiempo nos regala del Señor. A veces podemos decir, nos podemos afanar mucho en lo natural, pero también pongamos en obra el conocimiento, lo que nos fue entregado a cada uno de nosotros, de poder difundir la palabra de Dios a otros, porque esta palabra, la palabra de Dios, traerá paz, traerá seguridad, traerá consuelo. Y eso no va a ser en vano. Sabemos que la vida de cada uno en esta tierra es de la ley de siembra y la cosecha. Todo lo que vayamos a sembrar, tarde o temprano, lo vamos a cosechar. Entonces, cuanto más podamos sembrar, porque todas las promesas están para cada uno de nosotros, sembremos palabra, seamos hacedores de la palabra, seamos ese oidor, pero que nuestra fe pueda crecer, que nuestra fe se pueda ver. Siempre lo digo, empezando de mí, ¿sí? Así que les invito a que puedan cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta noche. Ante todo, pedirte perdón
perdón. Tal vez, Padre, por mucho tiempo hemos sido oidores de tu palabra y no hemos sido hacedores. Nos hemos engañado tal vez a nosotros mismos. Padre, pero en este tiempo queremos cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, Padre, a que podamos abrazar cada principio divino, Padre, en lo que tú has establecido en tu palabra. Para que en lo que creamos, Padre, si tu palabra lo dice, Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho conforme a tu voluntad. Padre, aumenta nuestra fe para poder abrazar, Señor, que cada uno de ellos, para que a través de nuestra fe se pueda, Señor, todos los anhelos de nuestro corazón, nuestro ser, se puedan cumplir, Señor. Pero ante todo, queremos colgar primero tu obra, Padre. Hacer ese hacedor de tu palabra. Sabemos que estamos encaminados en ese camino. Ayúdanos, Señor, a dejar huella en el camino, a ser canales de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a ser la luz a lo que fuimos llamados. Sabemos que con tu ayuda todo es posible. Todo es posible. No hay otra cosa más gloriosa, Señor, como estamos cantando al principio, estar a tus pies. Estar sentado a tus pies. Poder escuchar cada palabra tuya. Tú con esa mirada le dijiste a Pedro, 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 ¿por qué dudaste? A veces en la vida podemos quitar la mirada y mirar a otro lado, ver cómo vienen las tormentas, dificultades a mi vida y perderte la mirada a ti. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti, a oír tu palabra, a oír tu dulce voz. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a caminar en el camino que tú nos dejaste, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. En nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias.